I am announcing our intent to designate the Islamic Revolutionary Guard Corps, including its Quds Force, as a foreign terrorist organization in accordance with Section 219 of the Immigration and Nationality Act. This designation will take effect 1 week from today. This is the first time that the United States has designated a part of another government as an FTO. Acusado de exportar violencia bajo el disfraz de la soberanía, es el único ejército de un país independiente declarado como terrorista por Estados Unidos. Una fuerza que opera en las sombras, financiando guerras y tejiendo redes clandestinas. The IRGC Quds Force is Iran's primary military actor in the Middle East. It competes with countries like the United States by training, advising, and equipping sub-state forces, including Shia militias in Iraq, Hezbollah in Lebanon. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se ha ganado un lugar en la lista negra de Occidente. Pero, ¿es una amenaza real o una decisión política? We're doing it because the Iranian regime's use of terrorism as a tool of statecraft makes it fundamentally different from any other government. This historic step will deprive the world's leading state sponsor of terror the financial means to spread misery and death around the world. Businesses and banks around the world now have a clearer duty to ensure that companies with which they conduct financial transactions are not connected to the IRGC in any material way. Nacida de la revolución, la Guardia Revolucionaria se ha fortalecido en la guerra. Ahora no solo defiende a las fronteras, sino al régimen mismo. A finales de la década de los 70, mientras la monarquía del Shah se desplomaba bajo el peso de las multitudes enardecidas, el ayatolá Ruhollah Khomeini daba forma a un nuevo orden. Temiendo que el ejército tradicional pudiera volverse contra la naciente teocracia, creó una fuerza paralela, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o CGRI. In 1979, when the Islamic Revolution swept through Iran, the new regime established a paramilitary force, an elite wing of the Iranian armed forces. They named it Sipahi-Pasdaran-e-Inqilab-e-Islami. In Persian, this means the Army of Guardians of the Islamic Revolution. That is what the Iranians call it. But the world knows this force as the Iranian Revolutionary Guard Corps. Este cuerpo tenía como objetivo proteger la revolución, incluso de los propios iraníes. Y desde entonces no responde al gobierno ni al parlamento, sino directamente al líder supremo. Ahora bien, su misión va mucho más allá del campo militar. Y es que el CGRI es un ejército ideológico, adoctrinado para preservar el Islam político instaurado por Khomeini. Así, controla la disidencia a través de la milicia Basij. Aplasta protestas en las calles y se infiltra en universidades, medios y tribunales. Además posee sus propias fuerzas terrestres, aéreas y navales junto a la temida Fuerza Quds, especializada en operaciones encubiertas y en la expansión de influencia fuera de las fronteras. Pero lo que convierte al CGRI en un actor único es su poder económico. But Western estimates say the IRGC controls nearly 2/3 of Iran's economy. 2/3. How exactly? Well, the IRGC virtually controls every sector of the Iranian market: construction, engineering, automobile, real estate, manufacturing, all of it. En las últimas décadas, ha tejido un imperio que abarca desde la construcción de represas hasta la explotación y contrabando del petróleo iraní. Hoy, controla la mitad de las exportaciones de crudo, muchas veces mediante flotas clandestinas y empresas pantallas que burlan las sanciones. Sus ingresos pueden alcanzar los $50,000 millones y alimentan tanto su maquinaria interna como a sus aliados regionales. De esta forma, con un pie en el campo de batalla y otro en el poder económico, no quedan dudas de que no se trata de un ejército convencional. Y eso lo vuelve aún más peligroso. The Quds Force is responsible for killing hundreds of American servicemen and women in Iraq and wounding thousands.
The Trump administration said that Iran-backed militias were responsible for the deaths of 608 U.S. troops in Iraq between 2003 and 2011. Si el CGRI es el cuerpo, la Fuerza Quds es su puño. Y con él ha golpeado a Occidente una y otra vez. Creada para llevar la revolución islámica más allá de las fronteras iraníes, esta fuerza es la unidad de élite encargada de las operaciones encubiertas, el entrenamiento de milicias extranjeras y la guerra en la sombra. Between 2011 and 2019, we see a lot more Shia militia and other fighters that work with the IRGC Quds Force in Yemen, in Syria, in Iraq, in Lebanon, in Afghanistan, Pakistan, Bahrain. The reason Iran has more training facilities is it's got more fighters to train. Esta unidad no lleva uniformes, ni aparece en desfiles, pero su presencia se siente en Beirut, Bagdad, Damasco y Saná. Su especialidad: desestabilizar gobiernos, financiar insurgencias y atacar intereses occidentales sin dejar huella. Durante la ocupación de Irak, Estados Unidos acusó a la Fuerza Quds de proveer armas sofisticadas a milicias chiitas que mataron a cientos de soldados. Washington también la señala como el puente directo con Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen. Con ellos comparte entrenamiento, armas y fondos, conformando un eje de resistencia contra Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos. Pero el punto de quiebre llegó en 2011. Ese año, la CIA reveló un complot para asesinar al embajador saudí en Washington, Adel al-Jubeir, hecho que se sumó a una lista de atentados. Last September, a federal court in the United States found Iran and the IRGC responsible for the 1996 Khobar Towers bombing, which killed 19 American service members. In 2011, the United States foiled an IRGC Quds Force plus right here in Washington, D.C. to bomb a restaurant. The attempt was to kill the Saudi ambassador to the United States of America. El plan, según la inteligencia estadounidense, fue orquestado por la Fuerza Quds con apoyo de narcotraficantes mexicanos. La noticia sacudió al mundo. El gobierno norteamericano exigió una respuesta internacional, mientras Irán calificó todo como una historia infantil. Esto provocó una escalada en las tensiones y un seguimiento más profundo de la inquietante Fuerza Quds y sus acciones en las sombras. Outside of the United States, the IRGC's terror campaign is just as active. In 2012, 4 Quds Force operatives were apprehended after plotting to attack Israeli targets in Turkey. In that same year, 2 other Quds Force operatives were arrested in Kenya for planning a bomb attack, while the Quds Force also directed a bomb attack that targeted Israeli diplomats. El puño del CGRI golpeó con impunidad durante años, y ante esto, Estados Unidos decidió responder con un guante de acero. El 8 de abril de 2019 se dio a conocer una decisión sin precedentes que convirtió a un ejército en enemigo público número 1. Y es que el gobierno de Donald Trump declaró a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista. No se trataba de un grupo insurgente ni de una milicia irregular. Era la primera vez que Estados Unidos etiquetaba formalmente al brazo armado de un Estado soberano con aquella designación. ¿La justificación? Su rol en atentados contra tropas estadounidenses, el financiamiento de milicias extremistas y su creciente red internacional de operaciones clandestinas. The IRGC institutionalized terrorism shortly after its inception, directing horrific attacks against the Marine barracks in Beirut in 1983 and the U.S. Embassy Annex in 1984, alongside the terror group it midwifed, Lebanese Hezbollah. Its operatives have worked to destabilize the Middle East from Iraq to Lebanon to Syria and to Yemen. With this designation, the Trump administration is simply recognizing a basic reality. La medida implicó el congelamiento de cuentas en todos los bancos estadounidenses, sumado a que ningún organismo puede apoyar o darle recursos al CGRI, mientras que sus integrantes no pueden entrar a Estados Unidos. La respuesta de Teherán fue inmediata. El presidente Hassan Rouhani acusó a Washington de hipocresía, calificándolo como la cumbre del terrorismo global. En represalia simbólica,
Irán declaró terrorista al Comando Central de Estados Unidos, mientras prometía que la Guardia saldría fortalecida. Y así fue. Con la economía asfixiada por sanciones, el régimen transfirió aún más poder al CGRI. Desde contratos de infraestructura hasta el control del contrabando petrolero y la represión interna. La ironía fue brutal. Lo que buscaba aislar a la Guardia la volvió aún más indispensable dentro del sistema iraní. El episodio también reabrió un viejo debate. ¿Por qué designar como terrorista a un ejército estatal y no a otros actores similares? El grupo Wagner, por ejemplo, sembró el caos en África y Ucrania al servicio del Kremlin. Pero muchos países aún lo consideran solo una organización criminal. Hamás y Hezbollah sí figuran en la lista, pero no tienen estatus estatal. Eso era lo que hacía que el CGRI rompiera el molde. No obstante, ese debate pasó a un segundo plano en 2020, cuando Trump cruzó una línea. Instead, the U.S. issued sanctions against Quds Force leaders, including General Soleimani. The Trump administration declared the IRGC a terrorist organization in 2019. After the U.S. carried out airstrikes against Iranian-backed militias in Iraq and Syria, supporters of an Iran-backed militia tried to storm the U.S. embassy in Baghdad. This culminated with the strike against General Soleimani on January 3, 2020. The attack on General Soleimani wasn't just strategic, but symbolic as well. Con el asesinato del general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds, Estados Unidos no solo declaró la guerra al CGRI, sino a todo un estado que juró venganza. Qasem Soleimani was a unique figure. He was at the center of many of the most important relationships that the Quds Force had with its proxies. There was a real cult of personality that was built around him, not just in the Quds Force and the IRGC, but in Iran generally and among Shia. Irán no se quedaría de brazos cruzados. Su respuesta demostraría que el CGRI contaba con más poder del que Occidente imaginaba. El primer golpe llegó desde el cielo. En junio de 2019, la Guardia Revolucionaria Islámica derribó un dron estadounidense MQ-4C Tritón sobre el estrecho de Hormuz. Washington aseguró que el aparato volaba sobre aguas internacionales. Teherán lo negó. La tensión escaló peligrosamente, rozando el conflicto abierto. Pero la guerra moderna ya no se libra solo con misiles. El Golfo Pérsico se convirtió en un tablero de ciberguerra. Hackers vinculados al CGRI atacaron infraestructuras petroleras y sistemas marítimos, mientras que Estados Unidos respondió con ciberataques que inutilizaron temporalmente los sistemas de misiles iraníes. La represalia digital, aunque efectiva, dejó en evidencia que el campo de batalla se había vuelto invisible y global. Al mismo tiempo, Irán siguió consolidando su influencia regional. The Quds primarily looking after extraterritorial operations and supporting non-state actors in many countries. Which non-state actors? Mainly organizations like Hezbollah in Lebanon, Hamas in Palestine, the Palestinian Islamic Jihad, the Houthis in Yemen, and Shia militias in Iraq, Syria, and Afghanistan. En Siria, el CGRI sostiene al régimen de Bashar al-Assad. En Yemen, entrena y financia a los hutíes en su guerra contra Arabia Saudita. En Líbano, Hezbollah actúa como su socio armado y político. Ya no es solo una fuerza militar, es una red transnacional con objetivos geoestratégicos. How strong is this force? Last we checked, it comprised of around 2,000 to 5,000 members. They function all over West Asia and their operations are shrouded in secrecy. En 2024, el Parlamento Europeo abrió un nuevo frente al debatir si debía sumarse a Estados Unidos en la designación del CGRI como grupo terrorista. La resolución no era vinculante, pero la amenaza de sanciones se volvió real. Irán respondió con advertencias. No toleraremos otra humillación. La sombra del CGRI crecía también en Europa, y con cada sanción, su leyenda parecía fortalecerse cada vez más. En definitiva, llamarlos terroristas no los aisló y golpearlos no los frenó.
el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no es solo un actor militar, es ideología, economía y poder en estado puro. Mientras Occidente traza líneas rojas, ellos las cruzan sin miedo. Y al final, la duda persiste. ¿El terrorismo se define por los métodos o por quién ostenta el poder? Así hemos finalizado otro video de Mundo Bélico. Puedes dejar tu like y activar tu suscripción para estar al tanto de más entregas como estas. Gracias por tu tiempo.